Hola a todos y a todas. El día de hoy vamos a estar tratando un tema sumamente interesante, puesto que vamos a tratar y vamos a hablar de nada más y nada menos que el salto con pérdida. Con pérdida. Bien, como lo dice ahí en la diapositiva, mi nombre es Leo Suero, mi matrícula es 152-8659. Estoy cursando la materia de atletismo, así que sin más dilación, iniciamos. Bueno, antes de ver como tal en qué consiste o qué es el salto con pérdida, tenemos que saber lo siguiente. El salto con pérdida es un deporte precioso de ver. Es sumamente atractivo visualmente, pues puesto que en este, al igual que en la mayoría de deportes o en todos, vamos a decir, se hacen cosas impresionantes. Es un deporte muy visual, es maravilloso de ver. Una vez dicho esto y dándole mi total respeto a todo aquel deportista que practique el salto con pérdida o garrocha, podemos comenzar. Bueno, ¿qué es o en qué consiste el salto con pérdida? Muy simple. El salto con pérdida es un deporte fluido y elegante que implica correr por una pista a cierta distancia hasta llegar a un punto en el cual se coloca el poste o lo que llamamos pérdida o garrocha en la caja del suelo para instalarse, no, para intentar saltar la distancia más alta que les sea posible. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, podemos pasar a lo siguiente. La historia del salto con pérdida. Es bastante curiosa, dado que el salto con pérdida, si no tengo mal entendido, es una disciplina bastante antigua, puesto que, al igual que la mayoría de deportes, se inicia en poblaciones muy antiguas. En el caso del salto con pérdida, es una disciplina que se remonta a las poblaciones de los cretenses, los celtas, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Primero fueron los llamados, surgen como tal, como deporte, los saltos horizontales. Entonces son incorporados. Ahora, ¿qué sucede? En las primeras competencias del siglo XIX fueron puestos los saltos de longitud. ¿Qué pasa aquí? Los saltos de longitud con pérdida eran esos saltos de longitud, pero de manera horizontal. No era buscando un punto de altura máximo, sino la mayor distancia, así como el salto de longitud normal, pero con pérdida. Ahora, ¿qué sucede? Con el tiempo, para ser más exactos, en 1850, los ingleses dicen, oye, pero, obvio, todo esto con mis palabras, oye, pero, ¿qué tal si el salto con pérdida, el salto de longitud con pérdida, en vez de hacerlo de manera horizontal, lo cambiamos de posición y lo volvemos de manera vertical? Y ahí tuvimos el avance primordial de lo que sería este hermoso deporte, ya que en ese mismo año se comenzaron a realizar los saltos con impulso con pérdida. Cabe destacar que con el tiempo la técnica, tanto la técnica como los materiales, fueron evolucionando hasta llegar a ser el deporte que se conoce hoy en día. Muy bien, pasamos a lo siguiente. El reglamento. Simple. El reglamento del salto con pérdida es bastante simple de entender. Cabe destacar que las reglas que les voy a mencionar en este video son, por supuesto, ¿cómo decirlo? Las más populares o importantes, podríamos decir, las básicas. Como dice aquí, los atletas tienen 3 intentos para lograr superar la altura, la cual generalmente es de 4.5 metros, la cual va a ir aumentando de acorde
los atletas vayan superando las marcas. Incluso pueden llegar a alturas de más de 6 metros, lo cual es una auténtica locura. También está que si se realizan 3 saltos nulos de manera consecutiva, el deportista automáticamente queda descalificado, puesto que se intuye que no va a poder superar esa marca que logra. Tanto por el estrés, como la frustración, como por el desgaste físico. No vamos a entrar en eso. Se dice que también una regla súper vital, que si el listón no logra quedarse en los postes del atleta, el salto será descalificado. Todos sabemos la típica imagen cuando realizan el salto con pérdida, de que por la razón que sea terminan tocando la barra y esta se cae. Por lo cual inmediatamente queda descalificado el salto. Cabe destacar también que otra regla es que después del despegue, si el atleta coloca la mano inferior por encima de la superior o si se desplaza hacia lo alto de la garrocha, si se sujeta, estabiliza o recoloca con la mano el listón durante el salto, será eliminado. Es muy garrafal, no se puede hacer. Y por último tenemos que si el jugador tiene un retraso durante la ejecución del intento, también será descalificado. Ahora sí, vamos a la chicha. La fase del salto con pérdida. Es importante destacar que técnicamente este deporte es brutal, es muy complicado. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Puede pasar como que se te puede romper la garrocha o la pérdida, puedes dar mal los pasos, no hacer bien la carrera. Por eso es vital hacer y prestar atención a cada una de estas fases. Bien, bueno, iniciando con la fase de la carrera. ¿En qué consiste la fase de la carrera? Bueno, pues muy simple en realidad. Esta es una fase que es progresiva. ¿Qué sucede? Hay que hacer énfasis en las últimas 5 zancadas en donde usted consigue la mayor aceleración. Como todo deporte, usted va acelerando progresivamente, pero es en esas últimas 5 zancadas que usted debe de poner su mayor esfuerzo y para alcanzar su máxima aceleración. Cabe destacar que al inicio de la carrera, la mano derecha se coloca, ¿cómo decirlo? La mano derecha se coloca junto a la cadera derecha y, así como lo ven en la imagen, y la izquierda a la altura más o menos del pecho. Los codos siempre, ojo, siempre, los codos deben de estar aproximadamente entre 60 centímetros separados por ahí. Los codos deben de encontrarse unidos al cuerpo. Las manos son, las manos son las que deben de ir alrededor de 60 centímetros alejadas del cuerpo. Los codos deben de ir lo más unidos al cuerpo posible. La pérdida tiene que ir, en descenso paulatinamente hasta llegar a alcanzar de una forma paralela. Inicia en alto y luego poco a poco, como a modo de lanza, se va poniendo de manera horizontal hasta que llegamos al punto de realizar el salto, obviamente. Ahora, dejando esta fase, que es una de las primordiales, tenemos la fase de batida o impulso. Ojo, en esta fase, el pie de batida debe de estar perpendicular a la mano de agarre. El brazo estará totalmente estirado, tiene que estar estirado,
Y cuando el saltador se despega del suelo, hará una pequeña flexión, o bueno, flexionará la pérdida. Teniendo esto en cuenta, que es lo que vemos en la imagen detrás del texto, tenemos lo siguiente. La fase de enrollamiento. Es probablemente la más complicada de todo el movimiento. ¿Por qué? Bueno, aquí en esta fase, tal como se ven en las imágenes, el saltador deberá estar de espaldas al suelo. El cuerpo tomará diferentes posiciones que le ayudarán a superar el listón. Es como a modo de catapulta. O sea, se enrolla y luego estira totalmente, se estira totalmente la pérdida para así poder sobrepasar el listón. Es importante destacar que hay que tener cuidado si usted va a realizar este tipo de ejercicio y no está en una instalación adecuada. No es lo mejor hacerlo, puesto que en esta fase en concreto se puede romper la pérdida por un mal empleo de la técnica o por lo que sea, puede emplear mal el movimiento y usted caer de espaldas y hacerse muchísimo daño. Y ahora, la fase estrella. La fase de paso del listón. ¿Qué sucede aquí? Tal como vemos en la imagen, las caderas se impulsan, podríamos decir. Sí, se impulsan hacia arriba con los pies, realizando un impulso con los brazos. Se impulsa hacia arriba con los pies, realizando mucho impulso con los brazos. Luego, gira sobre el listón, colocándose en una posición de suspensión. El brazo izquierdo se extiende por completo y la mano suelta la pérdida, de modo que no toquemos el listón, porque ese listón está puesto ahí de manera que al más mínimo toque, si no tiene suerte, se puede caer, puesto que no está agarrado de una manera súper firme para que no se mueva. Es importante destacar que de esta técnica hay que tener mucha flexibilidad, hay que tener demasiada coordinación para no olvidarse de cada uno de estos puntos. Y por eso es que es tan complicada como tal. ¿Me explico? Hay que tener todas estas cosas en cuenta que pasan en cuestiones de segundos y microsegundos para poder realizar de manera correcta el movimiento y la secuencia como tal. Ahora, me gustaría que veamos un video que tengo aquí en YouTube, que veamos un video sobre el récord de pérdida. Vean que es una locura. Dijimos que la altura mínima era de 4,5 metros, pero el récord que es ostentado por el francés Livigno es de 6,16 metros. Una auténtica locura. Aquí vamos a poder ver cómo es cada uno de cómo se realiza cada una de las fases de manera corrida. Ahí así tenemos una ayuda visual. No voy a poner el audio porque lo que queremos ver es cómo realiza el movimiento. Vean cómo va realizando la carrera, la va poniendo perpendicular, se enrolla, salta y pasa el listón. Claramente un momento bastante emotivo, puesto que es el récord mundial. Miren la cara, ni él mismo se lo cree, pero vamos a verlo de nuevo. O sea, es impresionante. Vamos a ir variándolo. Vean cómo va poco a poco, bajándola. Vieron que estaba en cierta posición la pérdida. Y conforme se iba acercando a los últimos tramos de la pista, la va poniendo de manera horizontal a modo de que, ¡pum!, se quede estancada en la caja y pueda crear ese arco con la pérdida y enrollarse de modo que se ayude
y pueda pasar el listón. Es simplemente impresionante lo que pueden lograr los atletas. Y bueno, con esto me despido. Espero que les haya ayudado ver un poco tanto de la historia sobre lo que es y de todo lo que trata este hermoso deporte como lo es el salto con garrocha o pérdida. Nos vemos hasta la próxima.